Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a trabajar con Cisco Packet Tracer. Vamos a armar dos tipos de redes LAN y las vamos a conectar con un router. Vamos a ver las configuraciones. Recordemos que esto es un emulador. Nos va de alguna manera mostrar este programa cómo sería el funcionamiento de estas redes. Vamos a poder analizar también lo que es el tráfico y vamos a poder también hacer lo que es la configuración lógica de las redes. Bien, veamos un poco la interfaz. Vemos que tenemos acá lo que es un lienzo para poder ir arrastrando lo que son los diferentes dispositivos. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, router, switch, hubs. Tenemos también wireless device, los diferentes conectores y dispositivos terminales, ¿sí? Para poder colocar en la red, emulador de lo que es una Wide Area Network, ¿sí? O una Internet, algunos dispositivos que se pueden modificar y la conexión de multiusuarios. Bien, vamos a ver que nos van a aparecer todos los dispositivos en esta pequeña pestaña aquí abajo. Nos van a ir indicando los nombres de todos estos dispositivos que vamos a poder arrastrar al lienzo. Y después tenemos acá lo que es también una lista donde vamos a poder revisar lo que ocurre con las comunicaciones. Más adelante lo vamos a ir viendo. Tenemos también acá lo que nos va a permitir manipular los objetos dentro del lienzo y los mensajes donde tenemos las PDU, las unidades de datos del protocolo, para poder enviar y analizar entonces los datos que se van a ir enviando en las diferentes redes. Bien, vamos a armar entonces una red. Vamos para eso a buscar los dispositivos finales. Vamos a ir tomando una computadora y vamos a armar una pequeña red, en este caso de 3 equipos. Vamos a ir acomodándolos, ¿sí? 3 equipos por un lado y vamos a tener también 3 equipos por el otro. Bien, vamos a simular entonces dos redes LAN de 3 dispositivos, de 3 equipos. Vamos a buscar acá lo que son un switch genérico y vamos a colocarlo para ambos casos, ¿sí? Este va a ser nuestro dispositivo central para poder gestionar la comunicación entre los equipos. Recordemos que el switch es un dispositivo de capa 2, va a trabajar a nivel de las tramas y reconociendo lo que son las direcciones MAC o las direcciones físicas de la computadora. Bien, vamos a buscar entonces lo que son las conexiones. Para las redes LAN vamos a buscar los que son los par trenzado. Podemos también elegir automáticamente la conexión. Esto nos va a buscar justamente estos par trenzados y utilizar los puertos Fast Ethernet del switch. Y fíjense que hacemos la primera conexión. ¿Qué nos permite este emulador? Fíjense que si yo le hago doble clic en la PC, me va a aparecer justamente la parte física con todos los módulos que puedo colocarle a esta PC. Fíjense que hasta yo, si quisiera, la podría como apagar y encender para trabajar con lo que es el hardware. Después tengo la parte también de configuración, donde vamos a ver justamente toda la configuración de red. Vemos que tenemos DHCP, estática también, las direcciones de gateway o DNS, y también para poder trabajar con lo que es IPv6. Diferentes algoritmos acá que se pueden tachar o, digamos, habilitar o inhabilitar de TCP, ¿sí? El protocolo de capa de transporte. Y vemos acá que tenemos la interfaz de Fast Ethernet, donde vamos a poder justamente configurar, ¿sí? La parte lógica y la parte de las direcciones IP, ¿sí? Parte a nivel de capa 3, de capa de red. Acá tenemos como si fuese una pequeña interfaz, ¿sí? Suponiendo que estamos como trabajando directamente con el sistema operativo de esta computadora que se está emulando, y la parte de software o servicios que se pueden ir activando o instalando en esta PC. Bien, fíjense que acá tenemos justamente la parte del escritorio, lo que es la configuración de IP, dial-up. Si queremos también trabajar con lo que es, por ejemplo, la terminal, ¿sí? Del equipo,
tenemos también un browser para poder navegar y diferentes, digamos, aplicaciones que podríamos utilizar con la computadora. Bien, en el caso del switch también vamos a tener, fíjense que tenemos la parte física del switch. En este caso tenemos 4 interfaces Ethernet para poder conectar. Tenemos la parte también de configuración con lo que son las interfaces. Recuerda que el switch no permite tanta configuración, más que trabajar quizás con lo que se conoce como VLANs o redes virtuales. Y ahí tenemos también lo que es la interfaz de comando para las configuraciones del switch. Bien, fíjense también que tenemos la conectividad entre los dos dispositivos. Vamos a seguir conectando a los demás dispositivos de la red con ese switch. Bien, y vamos a conectar los otros equipos también de la red. Bien, acá entonces tenemos dos redes diferentes, ¿sí? Que si nosotros vemos, ahora vamos a esperar que se pongan en verde las conexiones. El switch está conectando, ¿no? Recorriendo y enviando mensajes a los dispositivos para reconocer cuáles son las PCs que tiene de ese lado. Pero fíjense lo siguiente, tenemos todo conectado, nos dice que está todo en verde. Si nosotros quisiéramos justamente enviar una unidad de datos de protocolo, acá en este caso un paquetito, desde la PC1 a la PC0, ¿sí? Fíjense que nos dice que no tiene puertos funcionales. ¿Qué ocurre acá? Nosotros tenemos todo conectado, pero nos está faltando lo que es las configuraciones IP, ¿sí? Lo que es la configuración lógica de cada uno de los equipos para decirles que todos estos pertenecen a la misma red, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a ir a la PC, vamos a ir a la parte de IP, configuración de IP, y vemos que tenemos la dirección IP. Bien, generalmente para redes LAN vamos a utilizar las direcciones 192, 168, punto 0, por ejemplo, ¿sí? Y acá lo que haríamos es empezar a enumerar justamente los equipos de la red. Recordemos que la dirección 0 va a ser específica para lo que representa, digamos, a la dirección de red, ¿sí? No es una dirección utilizable en este caso. Y la dirección 1 generalmente la utilizamos para lo que es el default gateway o la puerta de enlace. También podríamos utilizar la 254. Entonces este equipo le vamos a ir enumerando desde la dirección IP 192.168.0.2. Bien, a esto necesitamos, fíjense, una máscara de subred que nos permite justamente filtrar e identificar, digamos, que esta dirección IP pertenece justamente a la red 192.168.0, ¿sí? El último numerito de esta dirección nos permite identificar a ese equipo en la red. ¿Qué quiere decir? Que el próximo equipo vamos a tener el mismo formato de dirección, pero vamos a cambiar solamente el último número. Fíjense lo siguiente, ahí tenemos configurado el equipo 0, vamos a configurar el equipo 2, lo mismo, la dirección IP, en este caso le vamos a poner la dirección 3, vemos que tenemos la máscara de subred, y ya está configurado, y configuraríamos el equipo 3 también, ¿sí? Con la dirección 4, y vemos que tenemos la máscara de subred. Bien. Ahora con esto le dijimos a todos los equipos que forman parte de esa red, 192.168.0, ¿sí? Y cada uno tiene su número, ¿ven? Fíjense que aparece ahí 192.168.0.2 y /24, que significa la cantidad de octetos de la dirección de la máscara de subred que se están utilizando para dividir lo que es la parte de red y la parte de host. Vamos a enviar entonces este paquete, ¿sí? Y vemos que ahora es exitoso, ¿sí? Fíjense el inicio, el destino, y es exitoso. Se mandó un paquete de tipo ICMP para hacer lo que, digamos, el protocolo utilizado para lo que es el comando ping, ¿sí? Para poder comunicar los dos equipos y hacer la prueba de conexión.
Y si queremos verificar con el APC3, ¿sí? Encontramos lo mismo, vemos que es exitoso. Bien, vamos a hacer lo mismo con la siguiente red, ¿sí? Vemos que tenemos acá, fíjense que en este caso no la vamos a llamar de la misma manera. Dijimos que los tres primeros octetos o partes de, digamos, de la dirección representan a la red. Entonces esta va a ser otra red distinta, 192, 168, 1. Y acá vamos a enumerar a través de la 2 nuevamente. Vamos a comenzar desde esta red. Bien. Vamos a configurar el tercer equipo. Vamos a darle la dirección 3, la máscara de subred. Y vamos nuevamente a configurar el último equipo de esta red. Bien, hacemos una pequeña prueba de conexión entre los dispositivos, vemos que es exitoso. Bien, perfecto. Bueno, si quisiéramos entonces ahora conectar las dos redes, ¿sí? Recordemos que el switch es un dispositivo de capa 2, trabaja a nivel de tramas. Necesitaríamos en este caso un dispositivo que nos permita conectar dos redes distintas. Para eso lo que vamos a utilizar entonces, vamos a ir a la parte de routers, ¿sí? Y vamos a colocar justamente un router entre medio que nos va a estar de alguna manera como uniendo estas dos redes, ¿sí? Bueno, se va a estar diciendo que de un lado tengo una red y de otro lado tengo la otra. Bien, vamos a entonces revisar lo que es el router. Vemos que tiene sus módulos funcionales de forma física y vamos a ir a la configuración. Fíjense que el router tiene mayor configuración que lo que es el switch. Tiene la parte de settings, el algoritmo, la parte de ruteo. Recordemos que el router se encarga, de enrutar los paquetes entre las diferentes redes. ¿Sí? Esos paquetes van a ir saltando hasta poder encontrar justamente la ruta deseada y llegar al destino. Y vemos que vamos a tener dos tipos de enrutamiento en este caso. Vemos también que tenemos las diferentes interfaces. El router puede tener varias interfaces físicas. Acá vemos que tenemos puertos seriales y puertos de Fast Ethernet para poder conectar las diferentes redes. Vemos que si vamos a la parte física, tenemos acá los puertos Ethernet y los puertos seriales para la conectividad, entonces, de diferentes redes. Bien, vamos entonces a generar una conexión de lo que es el switch, que va a tener las interfaces de Fast Ethernet, ¿sí? Y vemos que ahí lo conectamos con la Fast Ethernet 0 del dispositivo del router. O sea, recordemos que la Fast Ethernet 0 va a tener la red 192.168.0 de este lado, del lado izquierdo. Y vamos a conectar y darnos cuenta que desde la Fast Ethernet 1.0 va a tener la 192.168.1. Bien, fíjense que no tenemos conexión. Lo que debemos hacer acá es ir a la parte de configuración y las conexiones que tenemos es en la Fast Ethernet 0 y en la 1. En la 0 vemos que teníamos esta red. ¿Cuál es esa red? Vamos a marcar, ¿sí?, a la 192.168.0.1. ¿sí? Recordemos que dijimos que la dirección 1 la íbamos a guardar para lo que es la puerta de enlace. Entonces vemos que en esta conexión vamos a tener lo que es la puerta de enlace de esta red, ¿sí? El default gateway, en la cual los dispositivos o los equipos que se quieran comunicar van a salir de la red a través de esta interfaz, ¿sí?, que le estamos definiendo al router. Bien, una vez que definimos esa interfaz que forma parte de la red, o sea, vamos a permitir comunicar a estos equipos con esa interfaz. Si le ponemos otra dirección IP, no va a reconocer ese puerto y no se va a poder comunicar ni salir al exterior. Entonces, vamos a dejarle esa dirección, ¿sí?, acorde a la red que tenemos de este lado. Y fíjense que tenemos ahí la dirección IP. La dirección de la máscara de subred, para poder justamente mostrarnos
cuál va a ser la red, en este caso, a la cual pertenece cuando podamos hacer la configuración. Fíjense que tenemos también el equivalente, justamente recordemos que es un emulador, nos ayuda esta plataforma para poder entrenarnos, ¿sí? Y conocer, digamos, lo que es la configuración tanto física y lógica de las redes. Entonces fíjense que tenemos el equivalente a lo que sería la línea de comandos en la configuración del router, ¿no? Bien, una vez que tenemos configurada entonces la parte lógica, lo que vamos a hacer es encender el puerto y vemos que ahí va a empezar a levantar. Bien, esto del lado 00. Tenemos la fase Ethernet del otro lado, donde vamos a conectar la otra red. Entonces debemos hacer lo mismo, ¿sí? Pero recordemos que de este lado de la red teníamos la 192.168.1, ¿sí? 1. Esa va a ser nuestro default gateway de este lado. Entonces vamos a darle la máscara subred y vamos a encender el puerto. Bien, vamos a esperar a que se encienda todo para ver si podemos justamente tener comunicación entre las dos redes que acabamos de definir, ¿sí? Vamos a ir preparando nuestro PDU, nuestra unidad de datos de protocolo, en este caso el paquete. Bien, y vamos a probar entonces. Quisiéramos comunicar la PC 0 con la PC 4 de otra red, en teoría está todo conectado, ¿sí? Vemos que estuvo en progreso y falló. Acá nos faltó, ¿sí?, indicarle algo a todos los equipos. Primeramente, indicarle algo a los dispositivos. Nosotros dijimos que cada uno tiene su dirección IP, pero no le indicamos cuál es el default gateway, o sea, desde qué equipo va a poder salir a la red, ¿sí?, o salir de la red en este caso. En el caso de este equipo, lo que tenemos que hacer es colocarle la dirección de la interfaz del router, ¿sí?, que es la 192.168.0.1, y lo mismo vamos a repetir para los demás equipos, ¿sí? Le vamos a indicar entonces que ahora van a poder salir por esa interfaz. Entonces cuando quieran comunicarse con el exterior van a tener que pasar por acá. Ahora tenemos comunicación entre todos los dispositivos. Lo mismo va a ocurrir de este lado. Vamos a tener que colocarle a todos los dispositivos la dirección del default gateway, que es la del router. Y ahí tenemos toda la configuración. Bien, en teoría deberíamos poder comunicarlo. Ahora ya saben los equipos a dónde tienen que ir para salir de la red. Entonces le mandaríamos un paquetito y volvemos a enviar. ¿Qué ocurrió? Falló nuevamente. ¿Qué nos faltó configurar acá? Bien, recordemos que el router maneja diferentes tipos de algoritmos de enrutamiento, donde debe conocer cuáles son las redes que tiene conectadas o las redes que conoce este router, ¿sí? Cuáles son las interfaces conectadas. Nosotros vemos que acá nos muestra la 192.168.0.1 y la 192.168.1.1. Bien, debemos configurar y comunicarle lo que es la ruta que conoce. Entonces, si vamos a lo que es la parte de enrutamiento, routing, podemos definir lo que es una ruta estática, donde le vamos a avisar que desde la 192.168.0.0, que es la red, y recordemos que la dirección 0 se especificaba para la red, con máscara de subred 255.255.255.0, va a realizar un salto a la red 192.168.1.0, ¿sí? Y vamos a agregarle justamente esta red. Entonces fíjense que le avisamos que va a ubicar la red 192.168.0.0 vía la red 192.168.1.0. Bien, con esto deberíamos poder
justamente tener comunicación, ya que el router conoce la ruta que debería ser el paquete, ¿sí? Cuando me llega un paquete de la 00, lo puedo enviar a la 01, ¿sí? Debo tener conexión y son las redes que conozco de este lado. Entonces, cuando generamos este paquetito y lo queremos enviar acá, vemos que ahora el camino es exitoso, ¿sí? Ya que el router supo dirigir ese paquete a la red, a las dos redes que conoce, ¿sí? En el caso que le sigamos colocando redes a las diferentes interfaces, deberíamos ir generando esa configuración estática de las rutas. Bien, entonces acá tenemos justamente conectado y configurado dos redes. Espero que les sirva esta práctica. Seguiremos viendo más sobre esto en próximos videos y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver.